Eso, bienvenidos a Un Minuto en la Historia o La Historia en un Minuto, muchachos. Vamos a hablar de Nicolás Maquiavelo, que fue, bueno, pues todos sabemos que fue un extraordinario filósofo, abogado, político, y que bueno, dentro de todo esto era un hombre extraordinario en donde pudo manejar fuera de todo lo demás, era un hombre sin escrúpulos, ¿no? Entonces, esto la Bjork. Entonces, el término Maquiavelo, eso sí hay que tenerlo está cargado de connotaciones negativas, ¿no? Cuando dicen, ay, qué maquiavélico eres, ¿no? Porque, bueno, porque estamos entendiendo que Maquiavelo, bueno, pues era un extraordinario, Mari, ¿cómo estás? Un extraordinario manipulador y controlador, pero aparte con una inteligencia extraordinaria. Y muchas gracias por lo guapa, bienvenidos. Entonces, todo esto le ayudó, bueno, él, pues obviamente era súper fan de Platón, ¿no? Uno de los más, más volados de la Atenas, por eso Manilo Fabio le dicen maquiavélico, sí, exacto, porque Manilo Flavio era muy así, ¿no? Tú debes de manipular a todos sin que se den cuenta que están manipulados. ¿No? Entonces tú tienes que ser un líder. ¿Por qué? Bueno, porque se tienen que enamorar de ti. Ellos te tienen que odiar y te tienen que amar, ¿no? O sea, hoy nos ponemos trucha todos, sí, porque se van a encontrar con, voy a dar muchos datos. Ay, muchas gracias. Es cuarzo la pila, la azul. Voy a dar muchos datos en donde les van a caer muchos veintes de todos nuestros presidentes del mundo mundial. O sea, de un Putin, de un Obama, de un Ronald Reagan, bueno, hasta de un Chávez o de un Maduro, ¿no? O sea, cómo ellos se ve que han leído este libro y se lo han aprendido como Biblia, ¿no? El príncipe es uno, pero también han leído mucho la biografía de Maquiavelo, que tiene mucho que ver con lo que nos dicen y cómo nos lo dicen. Es más, hasta el perfil psicológico se lo han zumbado de tal suerte que lo que nos dicen o nos comunican estos jefes de Estado es impresionante la manera en que, ¿no?, se macharon perfecto lo maquiavélico que pueden ser. Y no nada más en el sentido negativo, sino también en todo el psicoanálisis que lleva. Está brutal, ¿no? ¿Cómo lo hiciste hace 2 semanas que tuve que entregar un ensayo? Ay, el paraíso, perdón, pero espero que tu ensayo mache con todo lo que estoy diciendo y por favor, debes de compartir tus conocimientos también, por favor, porque acuérdense que esta tertulia es de todos, tertulianos queridos, entonces aquí todos tenemos que opinar, es muy importante. El término Maquiavelo está cargado de toda esta negatividad, pero lo cierto es que el hombre al que se refiere supo entender con gran lucidez y debido a sus propias malas experiencias los mecanismos del poder. Nicolás Maquiavelo, a menudo acusado de cínico, tu plan es maquiavélico, así es. Acusado de cínico, fue un gran observador de la naturaleza humana y honesto al escribir no sobre cómo él debería ser el ejercicio del poder, sino sobre cómo era en realidad. Entonces entendamos que él fue el que le dijo a este hombre Medici, que era uno de los de muy maquiavélica. Ya sé, ay. Sentí que se movió la mesa. Sí, me vi muy maquiavélica, pero vamos a entender que todo lo que los Medici en su momento, en el siglo, empezamos desde el siglo XIV, XV, XIII, desde el XIII empezaron los Medici a manejar toda esta extraordinaria forma financiera, económica, taxes, todo lo que ellos manejaban en Italia, hay veces que no tenían cómo seguir una directriz, es decir, estaban como perdidos en como el agua acá, de repente era amado, de repente era odiado, de repente era el muy malo, de repente ya no. Entonces lo que hizo Maquiavelo fue, para tu carro, stop your car, ¿no?
hold your horses, como dicen por ahí, y vamos a empezar por lo básico. Primero tienes que saber qué es la imagen. Por eso puse aquí que habla de la imagen. Maquiavelo era muy partidario de la imagen que da, ¿no? Este líder de opinión, la imagen que da jefe de Estado. Entonces era muy importante, ¿no? Que se viera seguro, aunque no tuvieran la más remota idea de lo que estaba diciendo, lo que estaba haciendo o hacia dónde iba, fundamentalizado en el gobierno, aunque no tuviera idea, pero él estaba muy seguro. Y él sabía perfectamente y era sumamente calculador. Esa era la imagen que debía de seguir. Por eso quise, de alguna manera, poner esta foto, ¿no? De sus frases. Una frase, el fin justifica los medios, que es muy maquiavélico también. Hola, acabo de llegar y ¿hace cuánto comenzaste? Acabo de comenzar, Lupita. Entonces, sobre esto empieza a escribir, porque se ve que un Medici, ¿no? Está todo tambaleante, no sabe ni por dónde llegarle al pueblo, cuando el pueblo ya estaba muy molesto. Una porque, bueno, pues entendamos que al principio el clero pues estaba muy manipulado desde el siglo 200, desde el año 200 hasta el 14, 15. Entendamos que en el Renacimiento, bueno, toda la parte del clero era muy manipulada, y era como el gobierno absoluto. Manejaba la sociología y psicología muy bien para manejar a la gente. Por eso les decía que era un controlador nato. Entonces, como los Medici no lo eran, como los Medici eran como más bien financieros, como que llevaban más bien este tema, acordemos que hay tres estados, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, de alguna manera, el judicial como que sí lo conocían, pero el legislativo como que ahí sí, estaban un poquito perdidos, un poquito, ¿no? Entonces, dijeron, mira, ¿sabes qué? Vamos a quitarle mucho peso el clero. Ahí fue cuando ya no tenía tanto peso el clero, porque, bueno, entendamos que acababan de terminar con un papa, ¿no? El último Medici fue papa y le dijeron chalalala, ¿no? Y las dos reinas y todo esto. ¿Qué panzón? ¿De qué me perdí? Hola, agüitas. Pues no creo que te perdió de mucho, pero estamos hablando de tu primo Nicolás Maquiavelo. Bueno, continúo. Entendamos que nace en 1469, entonces aproximadamente para 1500, hola Huguito, en la época de las primaveras de Leonardo da Vinci, ¿no? En donde pues él era la más cienciólogo y todos hacían estas mesas redondas extraordinarias, y Leonardo era muy pues sí, era muy fan de Maquiavelo. Entendamos que, pues bueno, sí, Leonardo admiraba tanto a Platón, por supuesto que Maquiavelo y Platón han de haber tenido unas tertulias de agárrate para atrás. Ay, qué increíble, ¿no? Porque los dos admiraban al mismo. Los padrotes de muchos, exacto, como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, exactamente. Pero gracias a que, hola Carly, hermosa, pero gracias a que fueron padrotes, pudimos entender y pudimos tener muchísimo aporte al arte, tanto escultura como arquitectura como pintura. Si no hubiéramos, o sea, no hubiera existido ese aporte. Entendamos que todo esto pasó a partir del siglo XIII. Entonces, aquí, pues bueno, desgraciadamente no hemos tenido tanto apoyo artístico, porque créeme que si hubiera habido María Izquierdo, tanto aporte artístico y financiado, bueno, María Izquierdo y muchos más hubieran ido hasta arriba, pero hasta arribototota, pero no fue así. Entonces, pues yo la verdad es que sí aplaudo a los Medici que hayan hecho esto como ego, sí. Sí, era ego y era una manera de quedar bien con el clero. Por eso es que el Vaticano tiene la mayor de las obras de arte, porque estos fueron pues financiadas por los Medici, y entendamos que los Medici, pues bueno, gran parte estaban coludidos con el clero. Qué horror que lo diga coludidos, pero bueno, ya saben que yo no hablo de religión aquí. Entonces, esa es una parte por el que también tengo que ser como más honesto. Beneficio colateral, exacto, agüitas, es un beneficio colateral en donde gracias a que existió alguien que financió, bueno, aquí teníamos a un Slim, ¿no? Que financiaba, ahí
tenemos varios museos y tenemos varias obras. Por ejemplo, tenemos una de las puertas de Rodin, cuando entendábamos que pues era un poco difícil para México tener este acceso porque pues nadie quería invertirle, ¿no? La verdad. Entonces, bueno, nos tocó una de las copias de las puertas de Rodin enviados por sus propios discípulos, entonces, y la tenemos en el Sumaya. Por si no lo conocen y no conocen la puerta del infierno de Rodin, vayan al Sumaya. Qué cosa más hermosa. Continúo. Dentro de todo lo que el buen Nicolás, entendamos que Lorenzo, el que le llamaban el Magnífico, de los Medici, Lorenzo Medici, fue el último que pudo tomar toda esta perfección y al que le hizo este libro que se llamó El Príncipe. Entendamos que Nicolás tomó muchísimo, o sea, estudió muchísimo, fue una de las personas que tuvo acceso en la academia, tanto de leyes como en la academia. Allá en ese entonces normalmente tenían acceso a la Academia de Anatomía, a la Academia de Ciencias, a la Academia de Leyes. No puedo, tenga fucho. Ay, papi, pues vayas al fucho, ándele. ¿Qué hace aquí? En 1494, terminando sus estudios, se integró a la vida pública como funcionario de la República de Florencia. Es por eso que él escribió La división de poderes. Ahí solo se escribió y se propuso, entendamos, que esto ya se había aterrizado en el siglo XVII, ya es cuando se consolida en Inglaterra los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y bueno, a finales del siglo XVII, casi al siglo XVIII, es cuando se consolida el cuarto poder. ¿Qué es? A ver, el cuarto poder. ¿Cuál es el cuarto poder? A ver si se acuerdan. A ver si tienen la tarea. Bueno, el cuarto poder lo vimos hace como 10 lives. ¿Cuál es el cuarto poder, niños? Todos así de... tenemos tres poderes. Exacto, la comunicación. Exacto, muy bien, Leos. Es correcto. La prensa, el periodismo, la comunicación. Es cuando sale el cuarto poder a finales del siglo XVII, casi al siglo XVIII, ¿no? Pero Maquiavelo en el siglo XVI, aproximadamente 1500-1520, es cuando él empieza a escribir. Exacto, Zoom. Tú sales a finales del siglo XVII, siglo XVIII, es correcto, en Inglaterra, en el Parlamento para ser exactos, ¿no? Entonces, tú naces ahí. Entonces, justo cuando ya se empieza a direccionar el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y así como que se oye, los chayoteros son del cuarto poder. Exacto, los chayoteros del cuarto poder. Porque apenas estaba armando la melcocha, ¿no? Apenas estaba armando la barbacoa con la cerveza, y entonces ya cuando le escriben esto al príncipe, porque pues el otro como que decía, es que siento que me odian y no sé qué hacer, y siento que los mato a todos y cuando no los debo de matar, y siento que existe la pena de muerte cuando no debe de haber. Entonces le dijo, no te preocupes, vas a hacer lo mismo, pero vas a quedar bien. Ahí viene lo bueno. Con el terminar haces un dúo con el amigo Zoom News para igual nos dé un punto de vista. Claro, si Zoom News quiere, con mucho gusto. Hola, buenas noches, ¿puedo pasar, porfa, de qué están hablando? Ay, claro, adelante, por favor, bienvenida, Pilarica. Estamos hablando de Maquiavelo. De Nicolás Maquiavelo, de cuando saca El Príncipe, saca este libro extraordinario justo para Lorenzo Medici, que pues la verdad es que yo a Lorenzo Medici lo ubicaba, ¿no? Como alguien que no tenía idea, no quiero decir nombres, porque no quiero hablar de política, insisto, pero sí era un personaje que estaba muy perdido. De repente utilizaba lo mismo que utilizaba el clero, ¿no? Y llévenlo y córtenle la cabeza y quémenlo. No, entonces lo que querían en ese entonces, fíjense qué fuerte, era sacar a la iglesia. Ya no querían que la iglesia gobernara, entonces le tenían que hacer, ahora sí que un modelo de negocio
a Lorenzo Medici, ¿no? Pensé que era del pegue. No, Claudi, no quiero hablar por eso dije jefes de Estado. Ya ustedes se acomodarán con quién. Si es Putin, si es Maduro, si es Fidel Castro, si es tu tía. Bueno, ustedes sabrán. Yo no quiero decir, yo únicamente hablo de los jefes de Estado regular, porque luego meterse con la política es una flojera. Entonces, la verdad es que no. Pero continúo. En aquellos tiempos la ciudad estaba a manos de Girolamo Saronova, un predicador radical quien Maquiavelo era muy crítico. Entonces, cuando yo no me meto, dice, sí, ¿para qué, Liz? ¿Para qué? No, la verdad es que estamos hablando de algo de la historia, como aquí dice, la historia en un minuto, no dice, vamos a hablar de política. Ay, gracias, Huguito. Es que, híjole, es que luego entra cada uno. Entonces, como era un predicador radical, ¿no? Lo que él quería era precisamente darle al pueblo lo contrario, pero de una manera muy práctica y que no se viera tienes toda la razón, perdón, no te preocupes que lo voy a posar, para que a lo mejor hagan de cuenta un Hitler, ¿sí? Pero con alas de ángel. Por decir alguien, ¿no? O sea, en Hitler vamos a ser así como más neutros, ¿no? Entonces, debido a esto, en los primeros años no tuvo ningún cargo importante cuando Savonarnova, que fue declarado hereje y quemado. Por eso es que querían sacar al clero, porque el clero ya estaba ocupando como muchas cosas que no, sí, muy controversial, Javier, exacto. Entonces ya estaba ocupando muchas cosas que no se veían y el clero sí era pues muy pragmático, ¿no? Era el mismísimo anticristo, pues sí, entonces tan es así, como mamá dice Daromer. Entonces, como era así, decían, tenemos que hacer que la iglesia se vea mal y nosotros vernos bien. Entonces, por eso buscó Nicolás Maquiavelo la imagen. Era muy importante la imagen, ¿no? Tienes que verte, tienes que sentirte, tienes que crecerte. Como dicen por ahí, como me ven, me tratan. Entonces, lo que hizo Medici es que leyendo El Príncipe, el libro extraordinario, le dijo, tienes que bajar con el pueblo. Tienes que mezclarte con el pueblo para que te tenga miedo, pero para que también te quiera. Entonces tienes que hacer algo para ganarte los votos, pero también tienes que hacer algo para que entiendan que tienen un hasta aquí, ¿no? La iglesia casi come el mandado, las limosnas, pues sí, claro, la iglesia casi le come el mandado. La religión cristiana es el método de control de masas más grande de todo y nadie sabe. Sí, no, claro que sabemos, por supuesto que sabemos, pero simplemente no es una cuestión de religión. Ya no querían que el clero estuviera porque el diezmo sigue, sí, pero porque no había manera de poder, ¿cómo se los explico? De poder tener un buen o un maltrato o un buen arreglo, ¿no? Con la iglesia. Entonces dijimos, mira, mejor los quitamos poco a poquito, ¿no? Les decimos que sí, pero no les decimos cuándo. Les damos sus limonas, les damos el dinero. Todo se basa en el control exacto, ¿no? Y los vamos a tener controlados para que no se nos vengan encima, para que si queremos encontrar a un asesino serial, nosotros podamos tomar este control y entonces nosotros decidir qué va a pasar con él, pero siempre solicitándole al pueblo, de tal manera que vamos a controlar al pueblo para que opine lo mismo que nosotros pensamos. Entonces ahí viene el control, ¿no? Pero Maquiavelo tenía esta maravillosa manera de poder, como tenía tanta ambición, tenía esta maravillosa manera de poder encontrar psicológicamente el cómo aventar, ¿no? Al pueblo a que hiciera lo que el Estado quería. Eso es arte, señores. El pueblo como un peón, exacto, Liz.
Manipulación de la info, exacto. Eran sometidos, exacto. Sí, pero en todo el clero pensaba lo mismo. Sí, pero no todo el clero pensaba, claro, Clau, esa era la idea. Pero la mayoría sí. Tenían también el poder del habla, por supuesto, mientras que hacer. Y podían opinar, ¿no? Entonces, de repente, qué fuerte que se los diga, pero también Maquiavelo dice en el libro del Príncipe, tienes que premiar a los que están de tu lado y que te apoyan. ¿Dónde he oído eso? Entonces tienes que premiarlos, es decir, pues casi te pago para que hables bien de mí, ¿sabes? Pero de una manera diferente, no parecía que te pago para que hables bien de mí, sino te estoy premiando. Porque lo has hecho muy bien, cuando en realidad estaban controlando muy bien, ¿no? Se suena al Facebook que es súper manipulador, me suena al Facebook que es súper manipulador. Hola, Vita, ¿cómo estás? Pues sí, es que eso es lo que ayudó a que Lorenzo de Medici pudiera mover en el país y pareciera que no manipulaba. Pareciera que era al revés. Ese es el arte, señores, el arte de la manipulación. De ahí viene lo que Maquiavelo cuando lo de quema de... Exactamente. De ahí viene el término, ¿no? La manipulación de Maquiavelo. Y el fin justifica los medios, ¿no? Eso es muy de Maquiavelo. Alguna vez alguien me preguntó aquí en este mismo live, oye, ¿de quién es la frase el fin justifica los medios? Bueno, pues claro, es de él. Eran los que lanzaban la piedra y escondían la mano. Así es, pero ellos no tomaban parte sino el pueblo. ¿Qué fue lo que pasó con César, con Calígula, con Comodoro, con todos estos extraordinarios emperadores que cada uno tuvo lo suyito? Pero ¿qué pasaba? El pueblo votaba. Y bueno, les vamos a presentar a que violó, que mató, que hizo. Como Poncio Pilato, yo me lavo las manos, ¿ustedes qué opinan? ¿No? Entonces el pueblo decía, ¡ay, tengo voz y tengo voto, sí, que lo linchen! ¿Por qué? Porque eso es lo que quería el emperador. Ajá, entonces yo te doy todo el contexto, ¿tú qué opinas? Lo que tú me digas yo hago. Ahora todo tiene sentido, ¿no? Entonces yo no tomé la decisión, la tomó el pueblo, pero en realidad sí tomé la decisión para que el pueblo tomara la decisión que yo quería. Jaja, soy una encuesta del sí, ya sé. Hola, Ian. Sí, ya sé. Pero vaya, esas son estrategias. Ahí les van varias, que les van a caer muchos 20. Ya fuera para aquellos con quienes estipulaba pactos, después cambiaban de idea o porque las alianzas eran muy volátiles. Maquiavelo a menudo no tuvo fortuna como canciller. Por eso, hola querido, santo Dios. Sí. ¿Y sabes quién es Poncho Pilatos? Sí, claro, yo sé quién es Poncho Pilatos. Y de alguna manera, él dijo, bueno, no puedo ser canciller, y lo hizo una, y lo hizo dos, y lo hizo tres. No necesito ser canciller. No necesito estar enfrente. Yo lo que necesito es estar atrás del mero mero. ¿Por qué? Porque entonces ahí me va a escuchar y se va a hacer lo que yo digo. Esa es otra estrategia de muchos líderes, muchos líderes de Estado. Ya llegué, Miss, no me ponga falta. No, Moniquita, bienvenida. Maquiavelo fue un canciller y realizó el libro. No siempre permaneció como canciller. Put attention. No siempre permaneció como canciller. Por eso dice, al dedicarse a la política, a menudo no tuvo fortuna como canciller. O sea, es decir, no siempre fue canciller y no tuvo fortuna como tal, sino le fue mejor como el consejero de atrás, el que no me vean para que entonces me puedan hacer caso. Por eso lo dije bien claro. Que dice, plantearon el juego y pusieron las reglas para que ellos ganaran y no anotaran que ni siquiera jugaban. Exacto, claro, gran funcionario, sí, lo regaló en un, ¿lo regaló qué? ¿Qué escucha?
El regalo del príncipe, el libro que todos conocen. Sí, el regalo del príncipe, que es extraordinario. Esa técnica es de Salinas detrás de todos los expedientes del PRI. Por eso es que yo no digo, no lo sé, la verdad es que no quiero yo hablar de política, muchachos. La verdad. Entonces, continúo. Déjenme nada más. Ya. Ok, aquí está ya. Rafael Correa, expresidente de... No voy a hablar de presidentes, yo solamente quiero hablar de quién es Maquiavelo. Ya si ustedes creen que se parece a alguno, bueno, pero sí, exacto, me di la mano que me sale la cuna. Nunca dominó nada. Nunca dominó nada, no entiendo, ¿cómo nunca dominó nada? No entiendo, pero continúo. En 1509, la reconquista de Pisa, puerto de vital importancia para la República Florentina, aunque le llevó 10 años y varias alianzas fracasadas. Muchos de sus fracasos pueden ser atribuidos, más que su destreza, a la propia naturaleza fragmentaria de la Italia antes de la unificación, donde cualquier alianza conseguida con gran esfuerzo podía esfumarse de un día a otro si así convenía. Ajá, es por eso que les decía que de alguna manera él podía mover todas las piezas del escenario. Aquí me decían, pues él nunca hizo otra cosa. Sí, hizo mucho, pero atrás de. Es mejor la mano que mece a la cuna, porque si me ven y me señalan, entonces si yo quiero de alguna manera moverme para otro lado, ya no lo voy a poder hacer. También esa es otra estrategia, ¿no? Sin embargo, las experiencias aprendidas a lo largo de sus 15 años de servicio le servirían para dar forma a su pensamiento político. Ahí fue, veo, escribo, miro y aprendo, ¿no? Todos los aspectos se hace lo mismo. Sí, Claudi, sí lo entiendo. En jefes de Estado resulta ser que hacen lo mismo. Por eso justo empecé yo este live diciendo, hay muchos líderes y muchos jefes de Estado que ya se lo soplaron este libro, pero si apea a pa. Hay muchos que han logrado ver la diferencia positivamente y hay otros que no, la han visto negativamente, y que lo han hecho sabiendo que era negativo, ¿no? 2 personas en particular le dejaron una profunda impresión. Caterina Sforza, condesa de Forlì, a quien descubrió como una mujer despiadada que habría hecho cualquier cosa por conservar el poder. Posiblemente Maquiavelo le guardaba rencor por haber retirado el apoyo militar prometido a Florencia contra Pisa. Cuando muchas veces se le volteaba a Maquiavelo, él buscaba, o sea, el tiempo apremia, ¿no? Exacto, es que Maquiavelo es su Biblia, dice la Liz. Pues sí, ¿cómo no? Se podría decir sabio el que lo hace. Pues sí, claro. No sabio, pero sí el que lo diferencia, yo creo, ¿no? No el que lo hace, más bien el que diferencia lo bueno y lo malo. El príncipe parece que lo agarraron del manual casi todos los políticos, y no todos los políticos, también, no nada más los jefes de Estado, no, sino también muchísimas, como el de Nexium. ¿Se acuerdan de Nexium? Este tipo que se dedicaba a tener una red de mujeres empoderadas de Hollywood y gente de mucho dinero, y creo que entrar en Nexium era muchísimo dinero, que estaba involucrada a una de las actrices de Hollywood que salía en Smallville, una güerita, exacto, en sectas. Este señor, el de Nexium, tenía este libro. Sí. Él decía, no, es que me están confundiendo. Yo he seguido manuales así, por gran parte de... Cuando ven su manual es el de Maquiavelo. Dice, ¿what? Yo no creo que Peña Nieto haya leído ni la Biblia. Pues yo no voy a opinar de política, muchachos. Cualquiera que quiera hacer algo turbio, Moni dice, pues sí. Dice, claro, lo confirma. Es que
te faltó el chivo expiatorio, el chivo expiatorio, sí, ¿no? Entonces, yo creo que es esa gran parte en que a lo mejor no nada más líderes de opinión y no nada más jefes de Estado, sino todas estas personas que han creado, dije Nexon, pero han habido muchísimas sectas que han creado estas sectas, bueno, pues se han creado sobre este gran manual, ¿no? Nos cuentas y me imagino todo lo que sucedió en ese especial. Ay, muchas gracias, Claudia. Esa es la idea, que les dé así como los contextos actualizados para que entiendan cómo se reflejaba en la época del Renacimiento. Hubo muchísimas discusiones, sobre todo por estados, porque querían ganar estados y pues sí, era algo como muy parecido por las votaciones, nada más que aquí se manejaba de diferente manera. ¿Por qué? Bueno, pues porque el tenía más dinero es el que tenía más terreno. Y entendamos que cuando nacen los impuestos, cuando toda la familia Medici empieza a cobrar impuestos y todo esto que empieza a ser bastante desagradable y se empieza a ser bastante patético, la manera en que dejaban a los pobres más pobres y a los ricos más ricos, entonces ahí fue cuando empezaron estas luchas, una lucha de Pisa, otra parte también, otra de Florencia. Se empezó a dividir mucho Italia. Tener una idea que no ha combinado mucho. Sí, Moni. Sí, yo sé. Entonces, César Borgia, ¿se acuerdan de los Borgia? Que aquí cada rato me dicen, habla de los Borgia. Bueno, César Borgia, el hijo del papa Alejandro VI, que gracias a su ambición y falta de escrúpulos logró crear para sí un pequeño y efímero ducado en la Romaña. Entendamos que los ducados eran la moneda de aquel entonces. Eran mentes revolucionarias a sus tiempos, por eso pudieron hacerlo. Sí, querido, sí. Sí, no, y aparte, no nada más de revolucionarias, sino estrategas que sabían psicología. Ya ves, habla de Lucrecia, te digo, Lucrecia de Borgia, sí. El mal se hace todo junto y el bien se administra de a poco, sí. Entonces era poco a poco, cuando te dabas cuenta ya estabas metidísimo, ya te habían bajado los calzones, ya te habían quitado la tiara, ya te quitaron los aretes, dices, ¿qué pasó? Pues, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿No? O sea, esa era la maravilla del Maquiavelo, que no sabes en qué momento, pero ya, ¿no? Te había desvestido todita, así decías, ¿what? ¿Cómo lo hizo este compadre, no? Prisión y exilio ahorita nos vamos a ir al príncipe. Primero acuérdense, necesitamos conocer el personaje, la personalidad del escritor, en este caso del príncipe del libro de Maquiavelo, pero necesitamos conocer la vida del escritor para que entonces conozcamos su obra. No podemos saber de las obras de Kandinsky, que no tenían luego ni qué idea, que parecía que le había hecho un niño, si no conocemos la vida de Kandinsky, ¿no? Y lo mismo pasa, no podemos hablar de un Siqueiros si no conocemos cómo era Siqueiros. Bueno, aquí es lo mismo, no podemos hablar del príncipe si no conocemos a Maquiavelo. La carrera política de Maquiavelo se truncó inesperadamente en 1512. Justo cuando estaba el pleno renacimiento y de hecho a 8 años de que muriera Rafael Sanzio. Rafael Sanzio. Es que yo adoré a Rafael Sanzio. El hombre ofende antes al que ama que al que teme. El hombre ofende ya, sí, exacto, Gertzi, citando al buen Maquiavelo. Por eso decimos que Maquiavelo eres cuando hacen el mal. Exacto, Moni. Ay, qué maquiavélico eres. Me acaban de decirte, tu risa es maquiavélica. Pues sí, ¿no? Como de bruja, ¿no? Sí, exactamente. Continúo. Cuando las tropas florentinas fueron derrotadas en Prato a manos de un ejército español al servicio del Papa Julio II, esta derrota supuso el retorno de la familia Medici, que es cuando mandan meten a su papa. Recordemos que los Medici tuvieron a 2 reinas y 4 papas. Uno nada más duró como 32 días, pero fueron 4 papas. Sí, bruja nunca. Sí, soy brujisbit.
Continuó. Esa derrota supuso el remoto de la familia Medici, la señoría de Florencia y la persecución de aquellos que habían conjurado para expulsarlos a la ciudad en 1494. Uno de los implicados tenía en su posición un papel en el que había anotado diversos nombres, entre los cuales el de Maquiavelo, que aún no había participado en la conjura, fue arrestado y torturado. Bien fuerte. Para su fortuna, al cabo de pocas semanas fue elegido como nuevo Papa León X, en nombre de Giovanni de Medici. Y que como gesto de buena voluntad para el inicio de su pontificado, decretó una amnistía. ¿Cómo ven? No, pues es que le vino, como dicen por ahí, nos vino como anillo al dedo. Continuó. Maquiavelo pudo salir de la cárcel, pero las sospechas sobre él no se habían disipado. De hecho, sería arrestado de nuevo en 1521, o sea, 9 años después, y consideraba que su carrera política ya estaba perdida. Se retiró hacia su finca de Cassiano in Val di Pesa, en las fuerzas de Florencia, donde pasaría varios años apartado. Hasta suerte demoníaca tenía. Entendamos que, y se le acabó, sí, pero estuvieron a punto de, y se salvó. O sea, ¿por qué? Pues bueno, como alguna vez dije aquí en Agüitas, Carita Mata Galán, pues ahí la lana, ¿no? Pudo más. Y cuando entendamos que los Medici tenían un gran poder porque tenían mucho dinero, pues este gran poder, por supuesto, se fue hasta ribotototota para llegar a poder esperarse 9 años para que otra vez lo agarraran, lo tenían así en la vista. Por eso es que él, pues sí, duró 15 años como canciller, sí, pero estaba detrás, o sea, no hablaba así como calladito, así yo no soy, es aquí el joven, ¿no? Es aquí el muchacho, ¿no? Entonces, al principio tuvo que malvivir de la agricultura y la ganadería. Pero en 1521 su suerte cambiaría para mejor después de ser liberado en un segundo cautiverio. El gremio de la lana de Florencia le encargó mediar para conseguir una liberación de unos trabajadores que habían caído a manos de los bandoleros. Maquiavelo cumplió con éxito el encargo e invirtió parte de la recompensa en la lotería. Por una vez la suerte sonrió y ganó 20,000 ducados. O sea, aparte era suertudo como él solo, no lo puedo creer, que le permitieron vivir cómodamente hasta el final de sus días, como el Maximato en México. Exactamente, o sea, en realidad de verdad era muy, muy suertudo. Durante los años de su exilio, Maquiavelo dio salida a su faceta de escritor, cultivando varios géneros y temas. Y bueno, no nada más en El Príncipe, ¿no? Empezó él a sacar, pero El Príncipe y el ejercicio del poder. Aquí es donde ya se ve, cuando ya entendemos la vida de Maquiavelo, entonces vamos a entender sus principios, ¿no? Como aquí dice, los fines justifican los medios. Ahí se ve a la gente mala de pasan cosas buenas también, claro, por supuesto. Aquí está otro que dice, todos ven lo que piensas, pocos ven lo que eres. Entonces, en 1513, cuando en 1512 le estaban a punto de cortarle la cabeza, en 1513 empezó la obra más famosa, El Príncipe, cuyo título realmente es sobre los principados, es decir, los líderes de opinión o los jefes de Estado, en el que vertió toda la experiencia adquirida en sus años de política, aunque hoy es uno de los libros más famosos de la ciencia política. Aunque hoy es uno de los libros más famosos, en su momento no tuvo una muy buena acogida. Se publicó en 1532, 5 años después de la muerte de su autor. Fue incluido en el índice de libros prohibidos por la Iglesia a causa del desdén que muestra la ética del poder. Por supuesto, o sea, voy a comprar todas las ediciones y me lo voy a esconder. ¿Por qué? Bueno, porque entendamos que lo que querían deshacer es al clero, porque el clero
en ese entonces, hasta el siglo XIX, fue un manipulador, y no nada más de Europa, sino un manipulador brutal también de América, ¿no? Y no se extendió a Asia, bueno, porque la mayoría son musulmanes y obviamente budistas, pero si no, también andarían por allá, ¿eh? Votando por decir las cosas como son. Vetado por decir las cosas como son, sí, pero entendamos que la iglesia siempre cayó mucho, como les digo, cayó lo que le hacía temblar a la iglesia, ¿no? El clero, sobre todo, tenía ciertos parámetros que tenían que seguir. Entonces, mientras le seguían dando dinero, ellos seguían permitiendo hasta cierto punto. En Sala no, porque no pudieron conquistar. En Asia no, porque, exacto, en Asia no, eso es lo que justamente dije, no, porque no pudieron conquistar. Y aparte estábamos hablando que había budismo, habían otras religiones que se convirtieron en cultura. Ajá, entonces, pues no había manera, ¿no? Y entendamos que el clero existió y coludió a tanta gente, mató a tanta gente en la Inquisición. En la Inquisición mexicana también fue un asesinato tras asesinato, y más en México. La libertad se devora a sí misma, pues la fuerza de ejercerse se agota. Es correcto. Y aquí en México, imagínense cuando llegan estos que invadieron América, ¿no? De repente ven aquí a un compadre que está haciendo sus tecitos con sus hierbas y todo esto, como nuestros chamanes prehispánicos extraordinarios. Dijeron, no, pues estos son brujos. ¿Saben a cuántos se mataron? ¿Saben a cuántos quemaron? ¿A cuánta gente inocente quemaron por el simple hecho de que estaban haciendo cosas diferentes a su cultura? Eso sí está muy cañón. ¿Cuánta gente se murió en la prehispania? ¿Cuánta? Y claro, los quemaron sin más ni más, ¿no? Los quemaron nada más por el simple hecho de que utilizaban la madre tierra, ¿no? Porque así nos curábamos antes. O sea, a nosotros no nos decían, no nos daban una pastillita, ¿no? O como antes se curaban. En Europa, acá se curaban, bueno, pues obviamente con hierbas, porque nuestros chamanes extraordinarios así eran. ¿Saben cuántos quemaron? Pues a todos. ¿Eres religiosa? Dice Vic. Sí, no. O sea, sí me bautizaron, no creo en la iglesia, creo en el ser superior. Sí, así lo voy a dejar. Sí, no creo en la iglesia, perdón. Bueno, continúo. Fue incluido en el índice de libros prohibidos, y no fue hasta la Ilustración, o sea, en 1810, 20 por ahí, hasta la Ilustración, que recibió una cierta atención. ¡Ay, el pinche Luigi! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto que estés aquí, pinche Luigi! Bienvenido. ¿Hace cuánto tiempo no te paras? ¿Qué? Mataron a miles de mujeres por ser brujas. Lo bueno que ya no. Sí, Berito, pero sí, qué triste. La neta es que sí. Como en la Santa Inquisición, sí. Después de 2 seguidos, sí. Sí, qué triste. Qué triste. Sí, creo que todos son así, ¿verdad? Todos los que están aquí, sí. No creen en la iglesia, no creen en lo físico, o sea, en los padres, pues, ¿no? No creo en la iglesia, pero sí creo en un ser superior, ¿no? Llámenle como quieran. Dios, los ángeles, arcángeles, seres de luz, pleiadianos, la Virgen de Guadalupe. Ay, muchas gracias, Luigi hermoso, muchas gracias. Eres un amor. Ya no creo que en los sacerdotes. Es eso a lo que voy. Ay, bola de herejes. Ay, bola de herejes, pues salud. Dice Elian. Pues el pinche, ¿te fuiste a la iglesia hoy? No creo que Luigi vaya a la iglesia porque se caen las columnas, o yo me empiezo a quemar y me empieza a salir humo por todos lados.
Hay que quemar el Vaticano. No, Daro, no. Hay cosas extraordinarias en el Vaticano. No, no vayas a quemar la escuela de Atenas de Rafael Sanzio. No seas así. No, hay mucho arte. ¿Cómo crees? No, no, no. Me quemo, dice. O sea que ya no fuiste por tu palmita. No, no fui. No creo en el hombre de cómo la ha llevado la iglesia. Exacto, es eso, Amazonas. No como se ha llevado como ser humano. Algún día aquí me han preguntado que si yo tuviera, como me encanta la historia, si yo tuviera que conocer a alguien en la vida, si tuviera la oportunidad de conocer a alguien, algún personaje histórico, ¿a quién conocería? Yo conocería a Jesús. Y de paso el desmadre, dice. Entonces, por el simple hecho de conocer a una persona que predicó durante tanto tiempo y cómo los tenía embelesados y todo lo que contaba y toda la maravillosa sabiduría que tenía, imagínate qué increíble. ¡Hola, Lolis! Llegando un poquito tarde, bienvenida mi Lolis, no te preocupes, querida mía. Dice, Dios es amor y fe, nada que ver con la iglesia. Exacto, Amazonas, exacto, correcto. ¿Cuándo nos hablas de Buda? Ay, es súper interesante también, sí. Próximamente, y voy a hacer un TikTok de Buda. Es que personas normales ya están preparadas para entenderte, alguien, sin ser clasista. Es que las personas normales no están preparadas, dice Leo. No, yo creo que cada quien tiene su directriz, ¿no? Entonces, yo creo más en la historia y creo más en los seres de luz, ¿no? ¿Crees que está bien que quemen la iglesia? No, no está bien que quemen nada. Necesitarían leer filosofía y pocas lo han hecho. Pues sí, eso sí, Leo. Necesitaríamos leer más filosofía, eso es correcto. Y las masas de 20 que lograba reunir. Pues mira, el clero siempre logró reunir muchas masas, dice Lolita. ¿Qué opinas de la cábala? Es un... Híjole, la cábala tiene mucho aprendizaje. La cábala tiene muchos tonos de historia y mucha convicción para ciertas cosas. La verdad es que yo la respeto mucho. De hecho, la iglesia son las personas. Pues sí, Rocío. Ay, sí, pues sí, si no hubiera personas, no hubiera padres, es verdad eso. En muchas iglesias son barricas, sí. Algunas, la iglesia ha matado mucha gente y culturas por cualquier guerra. También, sí. Pues aquí nos mataron y nos invadieron y nos instituyeron su iglesia. ¿Conoces a Diego Ruserrín? Hola, sí. Sí, conozco a Diego Ruserrín. ¿Podrías hacer un análisis de las similitudes de figuras como Jesús, Buda? Y sí, todas las deidades, sí, estaría muy divertido, muy divertido. Bueno, continúo para cerrar. No fue hasta la ilustración que conocieron el libro. Y aquí, con la ilustración, pues ¿a quién creen que se encontraron? Pues, por supuesto que a Napoleón, ¿no? Si eran amiguitos de Lautrec, de Larousse y de todos estos, ¿no? De Wagner. Entonces, aquí dice, aunque mayoritariamente fue negativa para ciertas personas, el príncipe, la famosa frase de el fin justifica los medios en realidad no es de Maquiavelo y proviene de una anotación que hizo Napoleón en su ejemplar El Príncipe. Él, cuando él sacó de la cloaca este libro del Príncipe de Maquiavelo, que fue como la Biblia de Napoleón, él puso en esta connotación en el libro. Entonces todo el mundo pensó que había sido de Maquiavelo. Lo mismo de denme 3 Morelos y conquistaré el mundo. Ese también es de Napoleón. Era muy de citas. Por supuesto que Maquiavelo también, y a muchas cosas se le asumió a Maquiavelo. Pero ¿por qué? Porque escondieron el libro mucho tiempo, porque obviamente estaba manipulado por el clero, pero entendemos que Napoleón le valía, ¿verdad? 2
kilómetros de chorizo y dijo, yo voy a hacer lo que yo quiero y si esto lo hago famoso, así será. ¿No? El príncipe parte supuesto simple, toda comunidad tiene dos polos, el pueblo y el gobernante, que están en constante conflicto. Por su formación humanista, Maquiavelo se fija en la antigüedad y distingue entre tres formas de gobierno, la ideal, que es la república, los aceptables por eficaces, la monarquía o aristocracia ilustrada, y las inaceptables, tiranía y oligarquía. Esta distinción no se basa en principios morales, sino en el modo en el que a su juicio se resuelve mejor el conflicto entre el pueblo y los gobernantes y por lo tanto se evita el colapso interno del Estado. ¿Qué tal? Entonces por eso les digo, bueno, sí, qué padre, vamos a leer, pero primero tenemos que saber quién es Maquiavelo. Maquiavelo, al día de hoy, muchos políticos fundamentan ciertos comportamientos en la vida real. Es cierto, mi querida Lolis, efectivamente eso ya lo habíamos comentado. El libro pretendía ser un tratado práctico sobre cómo ejercer el poder de la forma más eficiente, que inspiró en gran medida en el astuto César de Borgia, ¿no? Ahorita que querían que hablara de Borgia, que para el autor encarna las virtudes que ha de tener un príncipe, no necesariamente positivas o morales, sino aquellas que mejor le aseguren el poder, que justamente es lo que yo digo en el tic-tac. Contrariamente a lo que se le suele atribuir, Maquiavelo no es del todo ajeno a las cuestiones éticas y su gran preocupación es el famoso dilema entre si vale más ser amado o temido. Su respuesta es que es deseable ser ambas cosas. Por eso es que muchos líderes de opinión y muchos jefes de Estado prefieren esta gran dualidad, ¿no? Acuérdense que el príncipe está también fundamentado en Luis XVI, el delfín, es correcto. Luis XVI, que fue bien barco, ¿no? El problema que tuvo Luis XVI es que nunca se dio cuenta todo lo que estaba aventando por la ventana. Entendamos que el delfín llegó en la época de Francia de la putiencia, ¿no? O sea, había mucho dinero. Entonces fue la época del rococó, ¿no? Entonces esta época del rococó, pues hubo muchísimo dinero en donde hubo mucha elegancia. Por eso estos salones de Versalles, estos jardines de Versalles, que no ha habido algo más hermoso y tan caro que como estas estructuras. Entonces, cuando el delfín está en el poder, es el rococó. ¿Qué es el rococó? El rococó, o sea, rococó es una corriente artística, mi querido Vic 007. Esta corriente artística trajo muchísimo dinero, ¿sabes? Bueno, no trajo dinero, se gastó mucho dinero. El látigo o la zanahoria, Maquiavelo, ambos queremos ambos. Sí, así es. Eso era la combinación. Y el delfín, bueno, pues tenía esta combinación que desgraciadamente fue lo que llevó a que lo asesinara el propio pueblo, ¿no? Para que le cortaran la cabeza. Y María Antonieta, bueno, pues fue la que recibió también los cates, ¿no? Y los hijos y la familia. Bueno, ¿por qué? Porque no hubo un entendimiento con el pueblo. De por sí ya traían, antes de Luis, antes del delfín, ya traían así como medio piques, porque estaba viviendo Francia una época, y su elegancia para vestir, así es, Getserni. Pero aparte estaba viviendo una época en donde no había comida, la gente se estaba muriendo de hambre, la gente se estaba muriendo de enfermedades, porque tampoco habían para medicinas. Estaba pasando Francia por una época espantosa, si se recordarán, se los voy a plasmar así, Los Miserables. Bueno, pues si ustedes vieron Los Miserables en película, en obra de teatro, o leyeron la obra como les convenga más, bueno, pues esa precisamente fue la etapa del delfín y de María Antonieta. Esa etapa en donde en Francia realmente se estaba muriendo de hambre la gente. Entonces viene la Revolución Francesa y órale, y el pueblo muriendo, exacto. Entonces dicen, a ver, que no entendí, a ustedes no los queremos como es cuando se acaba la monarquía. Tristemente. Sí. Continúo.
porque les tenía que dar todo este contexto para que entendieran quiénes son los que habían seguido estos libros y qué había pasado con estos pueblos. Era importante tener este concepto y este antecedente, pues si no, no vamos a poder entender. Entonces, el famoso dilema entre si vale ser amado o temido, ambos dos es lo mejor, ¿no? Que te amen, pero que también te teman, ¿no? Un caso como Fidel Castro. Doy estos ejemplos, no estoy hablando de política, estoy dando ejemplos. Aunque no lo crean, yo viví en Cuba 2 años. Amaban a Castro, amaban a Fidel Castro. Como no tienen una idea, yo a cada cubano le preguntaba, oye, ¿te gusta qué elegancia la de Francia? ¿Te gusta tu gobierno? ¿Te gusta tu presidente? Claro que me gusta. Oye, pero no puedes salir del país, no importa. No necesito de salir del país porque tengo todo. ¿Por qué? Tengo escuela gratis, tengo alimentos gratis. Un dictador, pero la gente lo amaba, querida Getsemi. Estoy hablando de 1993. La gente lo amaba. ¿Por qué? Porque gracias a él tenían, aunque no trabajaras, podías comer, podías vivir, podías ir a la escuela, podías tener los mejores doctores. Sin pagar un quinto, el gobierno te lo daba. Saludos. Hola, Oscar. Ay, un saludito, querido. Unas chalupas. Ándale, en ese otro temazo. Sí, en ese es otro temazo. No lo veían como dictador, no. Nosotros lo veíamos como dictador, los que no éramos de ese país. Pero yo viví 2 años ahí y yo vi, allá no hay una sola persona que te pida un quinto, un peso en la calle, no. Hay mujeres que te piden medias, los niños chicles, porque no los hay. No porque los necesiten o porque no tengan dinero, no, sino porque no lo había. El chicle en Cuba no lo hay, no sé ahora si ya lo haya, pero en ese entonces no existía el chicle. Entonces los niños se acercaban y decían, hola, ¿eres extranjera? Sí. Oye, ¿tienes chicles? Entonces a los niños les gustaban mucho los chicles, pero no porque lo necesitaran, no sé si me expliqué. No te pusieron esa idea de que era dictador, a nosotros nos impusieron. Sí, no, es que si era dictador para nosotros, sí es dictador, para ellos no. Pero pero a ellos no, ¿por qué? Porque ellos seguían teniendo una excelente educación, una excelente hospitalización, excelentes doctores y aparte les daban comida. Ellos estaban muy bien. Y una persona en la calle no trabaja. No hay tianguisitos, gente que esté vendiendo en la calle, no, para nada. Sí, las casas están cayendo de viejas, los carros están cayendo de viejos, pero una persona no es pobre, ¿eh? Eso sí, si no lo escucho de tu boca, no lo creo, de veras, Moni, de veras, créeme. Aline, el trabajo de campo, ¿cómo te va? Y ellos. ¿Y cómo te va? Y ellos. Aline, en trabajo de campo. Sí, exacto. Yo en trabajo de campo, sí, y yo porque ahí estudié la maestría. Y los que se iban a Miami, bueno, o sea, obviamente debe de haber alguna persona que diga, yo quiero, así por no dejar, yo me quiero ir para allá porque quiero ir a ver a mi hermana, mis primos se fueron hace muchos años, tengo donde vivir. No falta el que se quiera ir, pero se van por gusto, porque se quieren ir, porque quieren salir, porque quieren estar en contra de. Pero no, porque no tengan que comer. No, porque no tengan que estudiar. No, porque no tengan trabajo. No, por eso no se van. Y fregón, ¿qué maestría fue? Gracias, Vic. Justo ahí hice la literatura teatral y de historia en la escuela, en el Instituto Superior de Artes de Cuba. Esto está en La Habana, está a una cuadra de Copelia, muy cerca de la escuela de danza, donde dio clases Alicia Alonso y Baryshnikov. Y enseguidita está la escuela de arte del Instituto Superior de Artes, y ahí estudié la maestría. Fueron 2 años y medio. Y ahí conocí a los extraordinarios cubanos, ahí conocí su gobierno. Yo decía, ¿what? Yo no podría vivir así, pero ellos lo amaban.
Sí, Miami es Cuba, sí. Cuba tiene muy buenos profesionistas. Uy, y la mejor medicina del mundo. No es precioso que un príncipe posea todas las virtudes, pero es indispensable que aparente poseerlas. Exacto, Austin. Muy bien. Por eso puse aquí la imagen. Justo es importante que parezca. La imagen es muy importante. Fidel, yo muy pocas veces lo vi con ropa de calle. Muy pocas, siempre estaba vestido de militar, como diciendo, estén orgullosos porque yo los voy a defender. Están orgullosos de su presidente, estén orgullosos, porque aparte no se decía su presidente, les decía compañeros, como si fuera el sindicato de luz y fuerza. Como si fuera un sindicato de luz y fuerza, en serio. Les hablaba como compañeros. Queridos compañeros, ¿cómo están? Qué gusto que estemos aquí reunidos como compañeros. Camaradería, exacto. Carreras en artes, sí, hay carreras en artes, sí. Sí, yo soy licenciada en arte dramático, querido Vic, y 007, y tengo una maestría en historia y en literatura teatral. Revolucionario al fin, claro. ¿Cómo está clase, compañeros? ¿Cómo? Sí, sí, Moni, exacto. Hola, compañeros, ¿cómo están? Qué gusto. Bueno, pues vamos a ver. Les voy a decir que subió el IVA, ¿no? Hace cosas así. Y su maquinaria industrial es muy antigua. Sí, sí, pero en medicina tienen lo último y se los trae Rusia. Mis amigos me mandaron souvenirs de la señora Alicia Lanzagui en el aeropuerto en La Habana. Se los confiscaron. ¿No, Rocío? Y nada más se quedó ahí, se los regresaron. Solo platícales a cuántas cervezas tenían derecho al mes. Ah, bueno, sí, eso sí. Hay una libretita que tienen en donde tienen derecho a 1 kilo de arroz. Bueno, depende cuántos son. Entonces sí tienen derecho a ciertos. Me mandaron souvenirs, ya no vi. Sí tienen derecho a ciertas cantidades de cosas, no todas. Sí. ¿Robaron? No, la gente ya no te roba. ¿Has visto el documental de La Plata de América? No lo he visto. Robaron. Ah, se los robaron. Oh. La plaga de América, no lo he visto. Pero bueno, volviendo a esto es la manera en el aeropuerto. En el aeropuerto de México, ¿no? Sí, antes en el aeropuerto de México era así, a menos que venga certificado. Entonces, si viene certificado, te lo tiene que pagar el aeropuerto, pero como casi cosas que venían de Cuba. En el 90, en el 2000, no se certificaba, entonces, pues, ¿cómo? Ahí cómo le haces, ¿no? Y solo viajan en guagua. Es extraordinaria la guagua, no sabes cómo lo agradezco. Todo es abierto, no hay vidrio, qué maravilla. Entonces, así se orean todos. Ay, los tostones. Qué cosa tan rica los tostones. ¿Por qué no pusiste tu changarro de chicles y medias por Aline? ¿Por qué no hay changarro? Yo no puedo como extranjero poner changarros de chicles y medias, querido. Aunque sí llevé chicles y llevé medias. Medias para esa las regalé, por supuesto. Les regalé chicles y les regalé medias. Como extranjero pagas tus estudios. Sí, tú los pagas, pero yo estuve becada por el Instituto Nacional de las Bellas Artes, por el ENAT, Escuela Nacional de Arte Teatral. En ese entonces tenía convenio con Cuba y con la Royal de Londres, entonces me fue a Cuba. Me becaron. No me los mandaron con mis papás y fueron de visita a Cuba y les abrieron el... ¡Oh! ¡Qué horror! Bueno, comienzo en Cuba y de allí paso a Venezuela y se continúa. Sí, por América, sí, toda América yo creo que nos ha ido muy mal. Portar el ron y el tabaco más los Romeo y Julieta. El ron es delicioso, el Habana 7 años, qué cosa tan deliciosa, los mojitos. Ay, ¿qué les puedo decir? ¿Por qué preferiste Cuba a Londres? Por el dinero. Cuba era más barato que Londres, querido. Entonces sí me salía muy, muy caro Londres. Mi idea era irme a la Royal, pero era muy, muy caro y no pude. Pero bueno, no he quitado el dedo del renglón para hacer un doctorado. Bueno, continúo
con la famosa frase, el fin justifica los medios, en realidad no era de Maquiavelo, era de Napoleón, y sin embargo eso significa que la crueldad sea deseable, sino que debe usarse en la justa medida. Aquí lo dijeron y me dio mucho gusto. Todos los príncipes deben desear ser temidos por clementes y no por crueles, y sin embargo deben cuidarse de emplear mal esa clemencia. Hay que ser cauto en el creer y en el obrar y proceder una modernización, prudencia y humanidad, de todo que la exclusividad confiesa no la haga a uno incauto, y la excesiva desconfianza no lo haga a un insoportable. Eso está muy bueno. Si dan poca chela, no voy. No, Berito, no vayas. Bueno, ahora no sé, les estoy hablando de hace 30 años. 30 años, qué fuerte. Sí, pues yo estudié de 1990 a 1990. Sí, en el 90, 93. No sé ahora, ¿eh? Tampoco quiero verme así tan drástica. No sé ahora. Ahora vamos con el príncipe. Justo, espérame que ya esto ya se apagó, aquí está. Justo, Maquiavelo, el padre de la ciencia política moderna. Ay, 1900, hace un siglo, cállate. No, pues no un siglo, porque fue como ya finales del siglo XX. Para que no se oiga tan mal. Acuérdense, chicos, ahorita me acabo de acordar. Síganme en Aline00 en Instagram y Aline Muñoz. Ya estoy subiendo todos los lives. Están padrísimos, editados, están bastante bien. Subí, algunos van a ser por estrenos y por fechas. Entonces entren a Aline Muñoz en YouTube y Aline00 en Instagram para que me sigan para más historias. Están muy divertidas. La próxima creo que no estaría mal hablar de Cuba. Se cayó la cédula. Se le cayó la cédula. ¿Cuál cédula? Jaja, eres súper divertida. Ay, muchas gracias. Ahí nací hace un siglo, entonces. Ahí nací hace un siglo. Pues sí, porque sí, efectivamente fue a finales del siglo XX. Si hoy me vi los de los códigos sagrados otra vez, ¿verdad que está buenísimo? Apréndase lo de los códigos. De verdad que funciona. Se los prometo, funciona. Yo me he quedado maravillada. Sí, aquí está. No es culpa suya que a alguien se le haya ocurrido incluirlo en la lista de personas con los que habría que contactar para derrocar al gobierno. Podría contratar a un Maquiavelo para derrocar. ¿Qué tiene que ver él con los políticos actuales? Todo van lo que... Aquí dice, todos van lo que pareces y pocos verían lo que eres. Maquiavelo. Yo quiero verlo, se me hace que dejo el live y me voy a YouTube. Ya vamos a terminar, no te preocupes, aguántate tantito. Falta media hora. Tus influenciados por Erasmo de Rotterdam, Leonardo da Vinci, Platón y Aristóteles. Fue influenciado por Erasmo, sí, por Erasmo, por Aristóteles, Platón. Te digo que Leonardo también adoraba mucho a Platón, seguía mucho a Platón, por eso fueron tan buenos amigos Leonardo y Maquiavelo. Aline, a mí un vecino me trajo un costal de croquetas con los números. Que como que ya vamos a terminar. No, ya todavía falta media hora. Todavía no, aguanten. Lo que estaba justo diciéndoles de Maquiavelo es esta parte en El Príncipe, de lo que Príncipe Maquiavelo, de lo que es el resumen que les puse un pedacito, por supuesto, en el TikTok, porque no puedo poner mucho, es mucha información que se da para El Príncipe Maquiavelo, para El Príncipe es mucha información, pero, sí, por eso yo, quería hablarles de ello, sobre los principados mixtos. Y
el simple hecho de sacar este libro, la verdad es que si no lo conocen, léanlo, les van a caer muchos veintes. Ahorita vienen las, dice mi marido, no lo digas, pero las votaciones. Como que siento que no estás robando tiempo, como que siento que nos estás robando tiempo. ¿Por qué? No, pues, bueno, sí es cierto, ahora sí ya 8:30, sí, cierto, tenía razón, antes había dicho menos. Para ver ser temido que amado. Más vale ser temido que amado, es correcto, como les acabo de dar este ejemplo. En esa parte de su obra, Maquiavelo trata sobre los principados mixtos. Viene a ser aquel que no es eternamente nuevo y posee un miembro añadido a un principado antiguo y ya poseído. Es decir, acababa de salir uno de los líderes de Estado y en el momento en que entraba el Medici, entraba con otra campaña. Algo totalmente nuevo, algo nada esperado, que fue lo que ganó a muchos seguidores. También Dante Alighieri. Dante Alighieri. Yo hubiera sido su Beatriz. Ay, Dante Alighieri, qué cosa. Es que en el tiempo con Aline es oro y aún así vuela. Sí, ya sé, Vic, ya sé, qué cosa. Aún así vuela, es verdad. Se asemeja mucho a los principados nuevos, tienen casi las dificultades para conservar el poder. Es que les quería leer una parte sobre ser amado y ser temido. Ese es el que les quería yo leer. Es que acuérdense que hago un compendio, entonces lo tengo todo en un mamotreto. Es que el tiempo, ya sé. Hola, ya había llegado, no me reporté porque... ¡Hola, padrinito! No podía usar el teclado. Ay, pobre padrinito. Nunca la hizo con Beatriz, nunca, ya sé, por eso yo hubiera sido su Beatriz, y si yo hubiera sido su Beatriz y me enamoró de él y no lo dejó ir. Sí, no, Dante Alighieri también fue político, fue diplomático, él estuvo en la mesa redonda con el poder, manejando las finanzas y se le culpó que por transversación de fondos. ¿Dónde he oído eso? Como dicen por ahí. Maquiavelo aconseja a los príncipes que deben ser amados y temidos simultáneamente, pero como esas relaciones raramente existen al mismo tiempo, aclara que es preferible ser temido que amado. Sí, lo inculparon, Rocío, ¿tú crees? Qué horror. Fundamenta su pensamiento en el momento de una revolución. El pueblo puede que se olvide del amor, pero el temor siempre lo perseguirá. Eso es cierto. ¿Tú te acuerdas del que más te amó o del que más temiste? ¿De cuál te acuerdas? Son muy claras las tendencias de Dante en la Divina Comedia. Muy claras, Dianita, y están increíbles. Yo me acuerdo más... no de quién me enamoré, sino al que más temí. ¿Qué dice? Exacto, se lo copió a César Borgia. Sí, de hecho sí lo acabo de decir eso. Bueno, pero es que creo que todavía no habías entrado. Sí, eso lo dije. Con el miedo de que me tengan es suficiente, dice Moni. Pues sí, pero ¿te acuerdas más a quién le tuviste miedo con quién amaste? Eso es verdad. Eso es cierto, eso pasa en la conjunción humana. En consecuencia, es un soberano temido, hay menos posibilidades de que sea destronado. Además, Maquiavelo aconseja que sobre todas las cosas uno siempre debe evitar ser odiado, ya que en esa situación nada impedirá que termine destronado. Puede ser temido, pero no odiado. Son dos cosas diferentes. Yo de los que me temían, ya sé, del que más te dolió. Del que más te dolió, exacto. Debe ser cruel, cuídate de no disfrutar de la... ¿Qué? ¿A qué le tuviste miedo? De su miedo me alimento. No. Yo no le he tenido miedo a nada, sino que te acuerdas más del que le has temido que el que has amado. Te acuerdas más, pues, ¿no? Que diciendo, ay, güey, ¿no? Entonces, por ejemplo, un profesor, me acuerdo más de los profesores que les temía, a los que me caían bien. Ya te temo al que amo. Pues sí, cosas así, eso es cierto. Del miedo me alimento, dice Austen. Del miedo me alimento.
Y luego continuó, para evitar ser odiado, el príncipe nunca debe inferir con los bienes de los súbditos ni con sus esposas. ¡Oh! Oh, eso es bueno. Para evitar ser odiado, el príncipe nunca debe interferir en los bienes de sus súbditos ni con sus esposas. No te metas con sus esposas, con sus chelas ni con sus viejas, porque entonces ¡zas! Seguían. Eso es muy bueno. Ya que argumenta que un subordinado olvida más rápido la muerte de su padre que la pérdida de sus riquezas. Ah, claro. Rasputín salió del chat. Rasputín salió del chat. Enemigo del heredero, exacto. El sentido contextual de Nicolás Maquiavelo respecto al ser amado y o temido radica primordialmente en el que debe de haber un punto equidistante entre una y otra, toda vez que si bien cierto, un príncipe, entendiéndose no como tal, sino como la cabeza de un estado, debe ser clemente y al mismo tiempo hacerse temer. Yo ahí casi muchos han hecho esta estrategia que conocemos. En cierta manera para mantener la firmeza del territorio que gobierna. No así se pasa la temeridad, pues será aborrecido. Y ya hay un político que se está metiendo con la cheve, me dijo, ja, ja, ja. Pues sí, no puedes meterte con las cheves del pueblo ni con las viejas del pueblo. O sea, no puedes. Como dicen, ni la esposa se toca, ni la chela se ignora, algo así. Mejor ser temido que ser amado. Exacto, exacto. Pues esto desencadena desorden y posteriormente la destrucción del Estado si esto no se sigue al pie de la letra. Deben aprender tanto algunos berrinchudos y tuteles también, dice Lagos. Autoritarismo y liberalismo, ándale. El pensamiento de Maquiavelo sobre este tema fueron asignados en el capítulo del Príncipe, que pensaba que es mejor ser autoritario, ya que cuando se es clemente o liberal se le da libertad tanto a las personas como a los hechos tales como son las masacres y matanzas. Por lo tanto debes parar, mejor ser, sí, por lo tanto debes parar y debes aprender tanto algunos borrinchudos, sí, claro, debes parar y entonces debes de ser autoritario para que no se te suban a las barbas, pero jamás odiado. Temido sí, odiado no. Uy. En cambio, cuando uno es autoritario, evita los hechos que afectan a toda la población y en vez solo ejecuta a unas personas para mantener el orden y el autoritarismo. ¿Qué decía Napoleón? Al quien se te ponga mal, córtale la cabeza. Si le cortas la cabeza, el pueblo entenderá y no lo repetirá. Pero si tú no cortas una cabeza, tendrás 1000 con el mismo hecho. Atentamente, Napoleón. Y además, estas ejecuciones solo afectan a unos pocos individuos. Buenas noches. Como dice, preguntando por... buenas noches para personas que sufren de corazón. Pues sí, del corazón. Muy cruel, sí, así es. Al que se podía mal se le pudre el tamal. Exacto. Atentamente, Catepec, exacto. El que obra mal se le pudre el tamal. Eso es cierto. Sí, es muy cruel. Hola, Marvin, pero es cierto. Ay, Marvin, ¿cómo estás? Pero es cierto. Es cierto. Si tú no puedes, así también lo hizo Calígula en algún momento también, y Comodoro también lo hizo. Si tú no puedes, Julio César también, si tú no puedes pararle al pueblo, sacrifica a uno y pararás a todos. Y cuando es odiado pero más amado, pero no a todos les pasa. Bueno, estamos hablando de un manual político, querida, ¿no? Y cuando es odiado es por eso que a muchos sí les pasa.
Ay, mi Lolis hermosa, tan hermosa, mandándome el mensajito. El arte de la guerra. Aquí Maquiavelo nos dice que un príncipe siempre se debe preocupar por estas cuestiones y debe tener en cuenta que fue una postura natural ante los problemas. Es en muchos casos una postura desventajosa y solamente retrasa los mismos. Es el arte de la guerra. Pero ¿cómo se consigue todo eso? Dice Alpo. ¿Cómo, Alpo? ¿Cómo se consigue qué? El poder ya lo tienes. Aquí lo que te están diciendo es cómo debes de manejar el poder. Entonces debes de ser amado y temido, pero jamás odiado. Y es una gran disciplina, claro, por supuesto, porque tienes que seguir mucho y tienes que escuchar y tienes que tener muchísimos ojos para saber qué quiere tu pueblo. Yo soy arquitecto y ahorita estoy como residente de obra, entonces es difícil gobernar, dirigir a la gente. Practica con el ejemplo, querido Alpo. El ejemplo es lo mejor. A ver, yo llego y tienes que darle también una serie de actividades específicas. Entonces, cuando tú tengas las actividades específicas y des el ejemplo de cómo dirigir, vas a ser un gran líder. Si tú no das especificaciones de qué es lo que quieres y a cada quien les des sus actividades, va a ser muy difícil que puedan ellos entenderte. Si esto lo haces en tiempo y forma, todo tiene que fluir, porque saben perfectamente que si no lo hacen, entonces sí, puede venir una falta. ¿Y sabes dónde les duele mucho? Honestamente, les duele mucho tanto en tiempo como en dinero. Si no trabajas bien, pues te voy a descontar una hora, porque esa hora no la trabajaste. Sin más que nada dirigir, así es, tienes que dirigirlos. Y ya cuando tú a uno le quitaste una hora, ya no lo va a volver a hacer, porque ya aprendió que hay consecuencias. Conlleva a una responsabilidad, es correcto. De verdad, lea Maquiavelo, pero lee de una manera positiva. Debes de entender sus argumentos del lado positivo, porque si desde el lado negativo, pues no va a funcionar. Siempre ponte en los zapatos de los demás, mas no seas como ellos, exactamente, pero también enséñales cuáles son sus actividades y también las normas, exactamente, sí. Fíjense los capítulos tan interesantes que tiene este libro. Sí, claro, si no es al rato seré un pequeño dictador en la obra. Exacto. Copetes y cuello, diles, no es cierto. ¿Copelas o cuello? Como el chino, ¿copelas o cuello? ¿Aún das clases? Sí, querido Vic, aún doy clases. Fíjense, el índice, nada más el índice, está padrísimo esto, porque es el índice del libro. Gracias a todos por sus buenos consejos, amo todo esto. No, Alpo, es un placer, querido. El príncipe, magnífico Lorenzo de Medici, al magnífico Lorenzo de Medici, de distintas clases de principados y de la forma en que se adquieren los principados hereditarios, los principados mixtos. ¿Por qué el reino de Darío, ocupado por Alejandro, no se sublevó contra los sucesores de este después de su muerte? Todos estos son los índices que lleva el libro. Exacto, todos somos una familia. Muy bien dicho, Waldito, somos los tertulios, muy bien dicho. ¿Qué modo hay de gobernar las ciudades principados que, antes de ser ocupados, se regían por sus propias leyes? Sí, se regían por sus propias leyes, cómo hacer un cambio objetivo e inteligente sin que te renuncien. Ahí les va el otro. Los principados nuevos se adquieren con las armas propias y el talento personal. Te tienen que admirar. Y si te admiran, te seguirán. Los principados nuevos, los que llegaron al principado mediante crímenes. Hay algunos que llegaron a este principado y tuvieron que matar al que estaba antes. Acuérdense que también
también había, como eran los Medici, era una familia, bueno, pues se moría uno y eso ocupaba su lugar, como aquí en el gobierno, ¿no? Que se muere, o que son estas vacantes hereditarias, es decir, plaza hereditaria, es decir, se muere uno y el hijo se queda con esta plaza. Así es como antes también se hacía el gobierno de Italia con los Medici. El que se moría, otro de su familia ocupaba el lugar. Eso qué importante es, y es muy cierto, ¿no? Estos heredados. Y luego viene el de los principados nuevos que se adquieren con armas y fortuna de otros. Sí, los que llegaron al principado mediante crímenes, el principado civil, los que vienen de las personas del pueblo. Deben medirse las fuerzas de todos los principados. ¿Cómo deben medirse las fuerzas de todos los principados? Es decir, cada uno va a tener un cierto perfil, así han sido como los líderes de Estado, como los jefes de Estado, igual, exactamente igual. Las distintas clases de milicias y de los soldados mercenarios, porque entendamos que antes habían soldados así, y cómo es que se desarrollaban. Aquellas cosas por las cuales los hombres, especialmente los principales, son alabados o censurados. Ese título, ese capítulo debe estar muy interesante porque ahí podemos ver en dónde te pueden censurar el pueblo, en dónde te puede a ti dejar de escuchar si quieres ser un buen líder. La crueldad y la clemencia, y si es mejor ser amado que temido o ser temido que amado. Ahí vienen las dos dualidades y el por qué. La crueldad y la clemencia. ¿Qué modo los príncipes deben cumplir sus promesas? ¿De qué modo? Si tú le dices, mira, yo te tengo en la mira, creo que ese es muy buen trabajo, a lo mejor no tienes muy buena comunicación o a lo mejor tienes un área de oportunidad en la que puedes trabajar, como no te concéntrate en tu trabajo y termínalo, hazlo bien, rapidito, como diría mi abuela, rapidito, de buen modo y sin jetas. Pues a lo mejor te puedes, ¿no? Ganar horas extras o hasta día libre, ¿sabes? Entonces ya estás tú siendo, de alguna manera te debes cumplir tu promesa, cómo ganarte a ellos. Debe evitarse ser despreciado y odiado. ¿Y de qué modo puedes evitar ser despreciado y odiado? Con una buena administración. Exacto, Getsi, muy bien, con una buena administración. Favor con favor para bien. Exacto, pero aparte les estás dando un incentivo emocional. ¿Y cuál es su incentivo emocional? Tener un día libre. ¡Ay, qué emoción descansar un día! No, bueno, ahorita pues yo creo que con la pandemia descansaron como mucho tiempo, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo debe comportarse un príncipe para ser estimado? Eso puede ser muy buen capítulo. Ese es el capítulo, si quieren comprar el libro, es en el capítulo 21. En el capítulo 22, los secretarios del príncipe. ¿Quiénes deben de estar a tu alrededor y como para qué y por qué? ¿Y cuál sería su función? Ajá, eso es muy importante saberlo. Huir de los aduladores. Las personas, descanso dominical, exacto. Las personas que todo el tiempo dicen, ay, es que sí, jefecito, no, jefecito, mañana, jefecito, cuando usted quiera, jefecito, en el momento en que usted quiera, jefecito, con mucho gusto, jefecito, ay, qué gusto, jefecito, claro, jefecito, usted es el mejor, jefecito. La verdad es que no te está ayudando porque ese mismo adulador por atrás está hablando mal de ti. Dice mi cámara, pues de mi maestra. Pero es verdad, analícenlo. Cada capítulo está muy bien trazado y la verdad es que este libro es muy bueno, El Príncipe. Así como, no está grueso, está delgadito, aviéntenselo así como un manualito de una semana y van a poder encontrar. Y pónganse ejemplos y van a encontrar muchos ejemplos en muchos líderes de opinión y en muchos líderes de Estado. Todos conocemos a alguien así, ya ves, Janita, exacto. La bizconería, exacto. Se pierde objetividad con los aduladores, es correcto, Lolis. Y aparte, no nada más se pierde esa objetividad. La gente deja de ver lo que realmente bueno eres como líder. Dicen, ay, ya va a empezar y a lo mejor de verdad sí eres muy bueno, pero te está haciendo mosca, ¿no?
Vida Godín siempre hay una, exacto, Vic. Es mi segundo directo por aquí. Me gusta tu contenido. Saludos. Marsella, Francia. Ay, qué hermoso. Un saludo. Y estuvimos hace rato hablando de María Antonieta y de Napoleón. Por cierto, querido. Bienvenido, bienvenido y espero que te guste. Y recuerden seguirme en Aline00 Instagram y en Aline Muñoz YouTube. Ahí están mis en vivos para que los que se lo perdieron aquí de otros temas, ahí los van a encontrar. No se dejen llevar por la adulación, dice Germanchas. Pues sí, es que es cierto. En el capítulo 24, ¿por qué los príncipes de Italia perdieron sus estados? Es muy importante saber el por qué ellos perdieron estos estados. ¿Qué fue lo que hicieron mal? Todo líder debe saber cuáles son sus áreas de oportunidad y cuáles son sus defectos y virtudes para poder ser mejores. Si ustedes no saben cuáles son esos, pues no vas a poder mejorar. Entonces tienes que analizarlos y este capítulo justo habla de eso. Yo me supongo que es mejor demostrar lo que sabes con hechos. Es correcto, querido Gesmer. Es conveniente que los buenos consejos nazcan de la prudencia del príncipe y no viceversa. Exacto. El 25. Del poder de la fortuna de las cosas humanas y de los medios para oponerse. Del poder de la fortuna en las cosas. El poder de la fortuna en las cosas humanas y de los miedos para oponerse. ¿Cuáles fueron estas grandes diferencias que tienes? Una, de tener miedo como líder, porque también se vale como jefe de Estado, como líder, el tener miedo a dónde te va a llevar, ¿no? Y qué puedes perder con esto. Y el último que me parece muy bueno, la exhortación a liberar. En este caso, aquí dice la exhortación de liberar a Italia de los bárbaros, ¿no? A ti te exhortan a liberarte del estrés, de las personas negativas y también de las personas que te perjudiquen o que hagan que tu energía se vaya hasta abajo. Que empieces a vibrar hasta el cielo, ¿no? Hasta el suelo, hasta abajo, no. Tienes que identificar eso para que no suceda con todos los demás. El tener miedo es la limitante de uno mismo. Es correcto, no tengan miedo. Todos adulando, sí. Y lo peor de todo es que es un arma de dos filos y bien fuerte, ¿no? Bien grave. Entonces, esos son los capítulos. Para los que lo quieran leer, la crítica, la verdad es que la posición del padre fundamental de las ciencias de políticas modernas han sido la intención de dedicarse a Lorenzo de Medici, pero que ha servido para muchas generaciones, para muchos siglos en adelante y para muchas funciones en el poder, manteniendo en su alto liderazgo y sobre todo conservando el poder que se ha tenido, independientemente de su origen. Todos los adulamos y te caemos mal. Todos te adulamos y te caemos mal. No, nunca me adulan. Son unas personas muy atentas. Yo creo que sí hay una gran diferencia de adular a admirar. Son dos cosas diferentes, ¿no? Yo a ustedes, por ejemplo, yo también los admiro mucho porque compartimos puntos de vista y respetamos también los puntos de vista de algunos otros compañeros. Hemos aprendido juntos, pero también hemos sido perseverantes. Entonces yo creo que de aquí para allá la verdad es que mi admiración es total y no quiere decir que los adule. Entonces yo creo que hay una gran diferencia en admirar que adular, ¿no? Yo creo. ¿Ustedes qué piensan? El miedo limita el avance. Claro. Yo tu energía a la gente negativa. Moni, y no sabes cuánto. Te duele la cabeza, la vibración está súper baja, es horrible. Te admiro, ay, muchas gracias. ¿Qué dice? Te admiro, tus temas me vuelven y aprendo. Me envuelve, ay, disfruto mucho, ay, qué bueno, no sabes qué gusto me da Vic007, aquí hay más respeto, de opiniones y apoyo en mis 4 años de universidad, dice Iglesias, sí, mucha diferencia, sí, mucha, sí, yo creo que por eso nos admiramos tanto todos, no somos aduladores, somos chismosos, compulsivos, muy chismosos de la historia, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla, eso es correcto.